Hola, bienvenidos a nuestro proyecto Por una historia visual. El objetivo de esta charla es presentar la historia de los libros y las librerías en la provincia de Tlaxcala durante la época colonial. El libro es un artefacto que desde que se inventó la imprenta no ha dejado de innovarse hasta nuestros días, de tal manera que el libro en la actualidad ha cambiado su presentación, sus formatos, y se ha enriquecido por la capacidad de impresión que tenemos en la actualidad. De tal manera que es posible encontrar facsímiles de libros de la época colonial. Que se llama el Códice Florentino, es un facsímil que publicó el Archivo General de la Nación en 1985 aproximadamente, y podemos ver la riqueza que ha alcanzado la impresión de los libros. Los tamaños han también variado, el soporte de estos materiales también se ha ido transformando con el paso del tiempo. Este es un ejemplo, y tendríamos este otro cuyo tamaño es diferente al anterior, y también el papel y la impresión, como podemos apreciar, ha ido ganando en calidad, de tal manera que la reproducción de imágenes es muy nítida y muy precisa. Tan importante es el libro en nuestra sociedad que incluso en la actualidad nos encontramos ya ante la polémica de qué es mejor, si el libro físico o el libro en formato digital. Tal vez nuestra sociedad está en esta transición de la desaparición del libro físico y la aparición de un nuevo tipo de libro. Sin embargo, los historiadores nos planteamos preguntas acerca de la historia del libro, si los libros siempre han sido iguales o han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, nuestra pregunta como historiadores se plantea en los siguientes términos: ¿cómo eran los libros en la época colonial? ¿Quiénes poseían libros? ¿Cómo eran sus formatos? ¿En qué idiomas se escribían? ¿Cuál era el valor de los libros? ¿Cuál era el soporte? ¿Cómo se empastaban? Todas estas preguntas nos las planteamos los historiadores y las resolvemos investigando en el pasado. Para ello, los historiadores recurrimos a los vestigios que nos quedan de ese pasado, y ese pasado lo podemos encontrar a partir de documentos que se han conservado desde la época colonial, como pueden ser los testamentos y los inventarios de bienes. A partir de ellos, nosotros reconstruimos esa cultura del libro. Podemos responder estas preguntas que hemos enunciado de manera inicial. El objetivo de nuestro proyecto es ilustrar cómo trabajan los historiadores. Para llegar a las librerías de la época colonial, ya decíamos que un primer documento que nos puede indicar en dónde se encuentran son los testamentos. Los testamentos son instrumentos jurídicos legales en los que una persona declara cuáles son sus intenciones o a quién deja sus bienes en el momento de morir, y lo hace mientras está en vida. Los testamentos tienen dos elementos fundamentales: la declaratoria del personaje que testa, sus datos generales, y después viene una serie de cláusulas en donde una primera parte se refiere a sus intenciones espirituales y una segunda parte refiere sus bienes materiales. Y para ello el historiador, para leer un tipo
para leer estos documentos necesita pues saber paleografía y conocer las normas jurídicas que regían a los testamentos. Solicita este tipo de documentos que se encuentran en la sección de instrumentos públicos del estado de Tlaxcala. Y bueno, el historiador procede a la lectura del testamento. Sí, en esta primera parte, la persona que va a hacer la declaración de su testamento lo hace en vida. Voy a leer a la letra. En el nombre de Dios, nuestro Señor, Todopoderoso. Amén. Sepan quienes esta carta vieren, como yo, el bachiller don Antonio Bonfil, cura, propietario, vicario, juez eclesiástico, desde párroco de San Dionisio, estando enfermo en cama, en mi entero juicio, memoria y entendimiento natural, que la majestad de Dios nuestro Señor ha sido servido darme, como firmemente con la verdad de católico creo en el divino misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y una sola, Dios verdadero, y todo lo demás que cree y confiesa. Posteriormente vamos a encontrar las cláusulas, y ahora pasamos a hacer la lectura de la tercera cláusula, en donde se lee sobre la adquisición del bien. Idem declaro por mis bienes un rancho corto en el pueblo de Santa María Tetela, el cual compré a los herederos, que su escritura rezará. Una librería, que se compone de 200 libros grandes y pequeños y medianos, 2 juegos de brevarios, y los unos de 4 cuerpos y el otro de un cuerpo. Y ahí termina la cláusula sobre los libros. Ya escuchamos lo que fue un testamento. Una vez que la persona moría, se hacía ya lo que es el inventario de bienes más detallado. Un ejemplo de ello lo vamos a ver ahorita, que es el siguiente. Primeramente, Olaya, misa cantada, un tomo en cuarto forrado de pergamino, un peso 4 reales. Como vemos, cuando se hace el inventario se va dando ya lo que son las características del libro. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un libro que está en cuarto, forrado de pergamino. El cuarto es el tamaño del libro. Y bueno, va a dar características como son si está nuevo, si está usado, si está viejo, maltratado, etc. Ítem, compendio de arte mexicano de Carochi en cuarto, forrado de pergamino. Aquí vemos la característica, está diciendo que está forrado de pergamino y luego dice bien tratado. Esto sería lo que es el precio, que es de 1 peso. Ítem, engaños de mujeres y desengaños de los hombres, en cuarto, forrado de pergamino, en lo que viene siendo pues 6 reales. Ítem, un catecismo para el uso de los párrocos, en cuarto, forrado de pergamino. Ítem, corona gloriosa, sermones, en cuarto, forrado de pergamino, bueno, aquí no tiene el precio. Luego dice ítem, cuaresma, de 4 tomos. Bueno, también nos va a decir si solo es un tomo o son 2 tomos o 4 tomos, ¿no? También nos va a dar esa característica. En cuarto, forrado de pergamino, bien tratado, en 1 peso 2 reales. Entonces, bueno, acabamos de ver un ejemplo de cómo se van dando las características en lo que ya es pues el inventario de bienes una vez que murió
pues el personaje del que estábamos hablando hace un momento. Veíamos en el Testamento que se da pues el número general de libros. Por ejemplo, veíamos que eran 200 libros, pero no se dice qué libros eran. En esta ocasión pues estamos viendo qué libros son, nos está dando todas sus características y el precio. El tamaño de los libros se tomaba de la manera en que se imprimían. Para ello se utilizaban pliegos de papel que medían 32 centímetros por 44, 32 centímetros de largo por 43 de alto. Por lo tanto, el libro más grande se tomaba el pliego y se dividía en la mitad. Y entonces el libro más grande quedaba de tamaño folio, es a lo que se denomina folio, y medía aproximadamente 22 centímetros por 32. El cuarto consistía en doblar el folio a la mitad y tendríamos así el tamaño cuarto. Este sería un cuarto que medía 22 centímetros por 16. Y el octavo, que es el libro más pequeño de los que tenemos en esta biblioteca del Archivo General del Estado, medía 11 centímetros por 16. Así es como se establecía la dimensión de los libros. Ahora, ya ejemplificado, veremos los libros que resguarda el Fondo Reservado del Archivo Histórico del Estado, y tenemos dos ejemplos del tamaño folio. Estos serían los libros del tamaño folio. Si ustedes ven, hay una variación en el tamaño, y eso obedece a que la producción del papel en la época colonial era muy escasa. Casi siempre lo traían de Europa, por eso el tamaño folio va a variar en sus dimensiones. Si nosotros medimos, no necesariamente corresponde al tamaño que se establece teóricamente. Por ejemplo, este mide 38 centímetros y medio por 24 centímetros y medio. Y este otro mide igual de alto, 35 centímetros por 23 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces tenemos que se usa la denominación folio, pero no corresponde exactamente a las medidas. El tamaño cuarto, les decía que era doblar el folio a la mitad, y tendríamos que ese es el tamaño cuarto, ¿sí? Si ustedes ven, también se aplicaría lo que dije que en relación al folio, que las dimensiones del cuarto van a variar, van a tener una variación por centímetro. Enseguida al tamaño cuarto vendría el tamaño octavo, que es la división del cuarto a la mitad, y ya nos sale un tamaño octavo, ¿sí? Esos son los tamaños de libros que tenemos en el Archivo del Estado. Otra característica de los libros es el forro. En este caso tenemos forro de pergamino, que es piel de cerdo tratada, es más dúctil y se utilizaba para forrar los libros. No tenemos ejemplos de otros tipos de forros, pero existía el vitela y la madera. Otra característica de los libros es el estado de conservación, como se veía en la descripción que hace el inventario de bienes. Entonces, en algunos casos habla de libros nuevos, libros de mediano uso, libros maltratados. En algunos casos pues tenemos libros despastados, ¿no? Aquí tendríamos un libro forrado y en este caso pues ya un libro despastado. Pero el hecho de que se conserven despastados nos permite ver cuáles eran sus características internas, que están formados por cuadernillos, y estos a su vez van a ser cosidos, y sobre la costura ya se ponía la pasta. Estos nuditos que vemos nos permitían resaltar algunas características del empastado y la belleza que podía tener el mismo empastado. Por ejemplo, aquí tenemos el de la pasta de madera, y si ven,
los cantos servían para decorarlo y se le podían poner dorados, resaltarlo con laminillas de oro o en una pintura dorada. Y también pues toda la pasta servía para adornar el libro, ¿sí? Bueno, y podemos ver también el estado de conservación de los libros y algunas de las enfermedades que atacan a los libros de los fondos reservados. Algunos de estos libros son de 1500 o de 1600 o de 1700. Otra característica de las librerías antiguas es que en general están editadas en latín. Los libros que les hemos presentado pues han sido todos de esta biblioteca, y ahora vamos a ver qué contenidos tienen. Los contenidos que tienen, bueno, van a variar mucho, principalmente porque pues es una biblioteca de frailes, de monjes franciscanos, y la diferencia que tienen entre los franciscanos y el clero secular pues va a ser que los religiosos van a ser mucho más espirituales. Entonces vamos a ver que dentro de su biblioteca pues van a tener muchos libros de lo que va a ser espiritualidad, o el alimento para el alma, como también los vamos a encontrar titulados. Ya anteriormente, cuando mencionábamos las características de los libros y veíamos también en los inventarios los títulos, los leíamos que eran muy cortos. Vamos a ver que ya un libro como tal, los títulos van a ser muy largos. Por ejemplo, tenemos este libro donde el título pues es Espectáculo de la naturaleza o conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural, que han parecido más a propósito para excitar una curiosidad útil y formarles la razón a los jóvenes lectores. Entonces, bueno, vamos a ver que los títulos pues van a ser un tanto largos, y vamos a tener libros en distintos idiomas. En la biblioteca de aquí del Archivo Histórico pues vamos a tener libros, lo que va a ser en latín principalmente. En su mayoría los libros van a estar en latín, pero vamos a tener unos cuantos en español. Por ejemplo, este libro pequeño pues está en español, todo está en español. Y este libro, que es de Derecho Civil, pues va a estar en latín. Entonces, bueno, como lo podemos ver, este libro pues va a estar en latín. Así van a estar la mayoría de los libros de esta biblioteca, y esto debido a que pues el latín va a ser el idioma oficial de la Iglesia Católica. Bueno, hasta la fecha lo sigue siendo, pero en la época colonial pues va a ser, se va a tener este idioma más arraigado. Entonces, bueno, los monjes tenían que saber hablar latín, y lo que leían tenía que estar en latín. Entonces, la mayoría pues van a estar precisamente en latín. Les presento un libro, les digo, es de derecho canónico, de derecho civil. El siguiente, que es el 50A, va a ser un diccionario dentro de lo que tenemos también. Entonces, bueno, va a ser un diccionario que también va a estar en latín. Este es un diccionario en latín. Vamos a tener de hagiografía, libros de hagiografía. Estos libros van a ser muy importantes para los franciscanos, porque estos libros de hagiografía vamos a encontrar lo que van a ser vidas de santos. Entonces, durante la época colonial pues se van a escribir muchos libros de santos, de las vidas de los santos. Entonces, bueno, ellos van a tener estos libros en sus bibliotecas porque pues son ejemplos a seguir para ellos. Entonces, bueno, van a ser de los libros más importantes. Entonces, bueno, aquí vemos lo que es un libro de hagiografía, que bueno, está en mal estado, no sabemos cuál haya sido su empastado, pero vemos que también está en latín. Entonces, bueno, el siguiente, que es de historia civil, que es el 389, libro 389, vamos a ver que, bueno, contiene historia civil. Vemos que está en buen estado. Vamos a ver gran variedad de temas que va a haber en esta biblioteca, principalmente porque pues los monjes tenían que conocer de todos los temas que había, de todos. Vamos a encontrar libros de matemáticas, que es el número 73. Entonces, bueno, por ejemplo, es de matemáticas. Vemos que en sus bibliotecas pues no solamente van a tener libros religiosos, sino también van a tener de ciencia,
en este caso pues las matemáticas, que va a ser muy importante también para la época. Tenemos también Biblias, como va a ser esta más grande, que también van a estar en latín. Entonces, bueno, algunas de ellas tienen inscripciones, como lo vemos aquí, o van a tener también correcciones, ya que los monjes pues van a leer estas Biblias. Cuando hablamos de una Biblia como tal, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación en el archivo de Biblias, se clasifica todo en Biblias, pero a veces están divididas. Por ejemplo, hay libros que solamente tienen los santos evangelios y que contienen documentos y contienen también comentarios. Van a contener comentarios que hacían los grandes doctores de la época acerca de distintos textos de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a encontrar libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y bueno, se les va a considerar como Biblias, ¿no? Aunque no se encuentre toda la Biblia escrita en un solo libro. Por ejemplo, pues sí es toda la Biblia. Aquí sí está toda la Biblia. Y también contiene ilustraciones, que bueno, va a ser algo muy raro para la época, un libro, que una Biblia más bien tenga ilustraciones. Vamos a tener libros de literatura, dentro de los cuales pues vamos a encontrar obras principalmente de la literatura griega, como va a ser Platón, Aristóteles, pero también vamos a encontrar cosas muy curiosas, como este libro que habla como si fueran dichos, por ejemplo, y viene en latín y viene la traducción en español. Por ejemplo, vamos a leer algo. Por ejemplo, esto dice: ex factis non ex dictis homicos pensa, que dice: obreros a no ver, dineros a perder. Entonces vamos a ver que dentro de la literatura pues vamos a encontrar también este tipo de dichos, que bueno, ¿esto para qué servía? Servía principalmente pues para armar lo que van a ser las homilías de los frailes para algunas fiestas, aunque también ya va a haber algunos libros de homilías que conocemos como libros de homilética, donde ya vienen algunas homilías pues ya hechas para algunas fiestas importantes del año. Dentro de las fiestas pues vamos a encontrar lo que van a ser la Cuaresma, la Pascua, la Navidad, que bueno, ya van a estar estas homilías hechas de acuerdo a los evangelios que tenían que proclamarse en ese día. Vamos a encontrar también algunos otros libros, como van a ser diccionarios. Vamos a encontrar en esta biblioteca diccionarios que van a ser tanto de náhuatl, o lo que se le conoce en este tiempo como la lengua mexicana, mexicano-español. También vamos a encontrar latín-español, y también, bueno, en algunos otros idiomas que hay. Pero los que más también me parece que hay en francés. Pero lo principal que vamos a encontrar va a ser latín-español y español mexicano. En esta biblioteca de Topoyanco no encontramos libros en lengua mexicana. La mayoría pues van a ser en latín. Y bueno, pues estos van a ser algunos ejemplos de los libros que tenemos en esta biblioteca. También vamos a tener algunos otros libros que van a ser alimento a la espiritualidad. Uno de ellos, que es muy clásico hasta la fecha, es el de Tomás de Kempis, que ya lo leían para la época colonial y que a la fecha en algunas casas de formación de la iglesia se siguen leyendo. Y esto porque contiene tiene un grado de espiritualidad pues muy alto. Y bueno, ayudaba espiritualmente a los monjes a alimentar, como ellos decían, alimentar su alma. También a estos libros les llamaban, los utilizaban para no estar de ociosos. Entonces, en vez de estar de ociosos, pues se ponían a leer este tipo de lecturas que iban a pues alimentar su alma. Estos son, bueno, algunos de los que vamos a tener en esta biblioteca, que les digo van a ser poco más de 400. Dentro de ello, en su mayoría van a ser libros van a ser Biblias, lo que ya les mencionaba, Biblias, y algunos otros pues en su mayoría van a ser de filosofía. A partir de las preguntas que nos hacemos sobre la historia del libro, es que los historiadores buscamos información en los archivos en donde están las evidencias de ese remoto pasado o de ese lejano pasado. Hemos visto que los historiadores
a partir de las preguntas y a partir de las evidencias encontradas en los archivos, construyen una imagen de cómo fue la posesión de libros en la época colonial. Entonces, ya con toda esta documentación construimos interpretación acerca de ella. ¿Qué sucedía con el libro en Tlaxcala? ¿Cuáles eran sus características? Ya vimos a partir de los inventarios que los poseedores de libros en Tlaxcala fundamentalmente eran religiosos, intelectuales y comerciantes. Entre estos propietarios destaca la excepcionalidad de un cacique indígena que poseía libros o poseía una librería. También encontramos o localizamos una amplia presencia de libros que circulaban en la provincia de Tlaxcala y que se concentraban en determinados lugares, como podrían ser libros en Huamantla, en Tlaxcala y en Apetatitlán. Eso nos habla también de la riqueza económica de estos lugares, que eran los que podían acceder a la compra de libros. Podría también pensarse que en la provincia de Tlaxcala había una ausencia de libros, dado que era una provincia indígena que no se incorporó plenamente a la cultura del mundo occidental, precisamente por esta excepcionalidad de conservar privilegios de gobierno, de autogobierno, y de preservar su propia cultura. Sin embargo, a partir de los estudios que hemos realizado, encontramos que del 100% de libros que había en la Audiencia de México, el 8% de libros se encontraba en la provincia de Tlaxcala. Por lo tanto, vemos que Tlaxcala tampoco escapó a la circulación de las ideas difundidas mediante el libro impreso. Y también vemos que este libro impreso tiene una historicidad en la provincia de Tlaxcala. En principio encontramos que el idioma por excelencia o el idioma culto era el latín, pero conforme fueron pasando los siglos, el latín fue cediendo lugar al castellano. En cuanto a los temas, vemos que los temas religiosos también fueron cediendo espacio a la literatura, a la geografía, al derecho civil, a las matemáticas. Por lo tanto, vemos que el libro como artefacto cultural y como elemento indispensable de una cultura letrada o una cultura escrita, también fue influyendo en la manera en que se leía en la provincia. Primero tendríamos que existía una lectura intensa, concentrada en los libros de religión, y después tendríamos una lectura extensa, diversificada a través de toda esta serie de temas que hemos señalado, de literatura, de poesía, de matemáticas y de geografía. Y pues con todo esto llegamos a poder ejemplificar de manera visual esta historia de los libros y las librerías en Tlaxcala, siguiendo todas las etapas que realizan los historiadores en su proceso de investigación. Los invitamos a ver una próxima cápsula de esta historia visual. Muchas gracias.